En este video vamos a hallar lo que es el voltaje en el capacitor, la corriente en el capacitor y Vx, que es el voltaje en esta resistencia en kilo ohm. Bueno, para resolver este circuito, bueno, esto es un circuito que lo vamos a resolver con su respuesta completa, o sea, el estado estable más la respuesta transitoria. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es cómo se me está comportando este switch. Entonces, los switches, por ejemplo, este switch que está acá, en t igual a 0 va a cambiar. Entonces, un switch que está representado de esta manera, con la flechita así saliendo, significa que en el momento en que esto ocurra el evento, sea en t igual a 0, esto se me va a desconectar. Entonces, si esto es la simbología, quiere decir que si el tiempo es menor a 0, si se me desconecta es porque antes de eso estaba cerrado. Entonces, antes del tiempo 0, esto está desconectado. Y después del tiempo 0, cuando t mayor a 0, se me va a abrir. Entonces lo que voy a tener es un circuito abierto. Si encontráramos un switch con una simbología de esta manera, significa que en el tiempo igual a 0 el switch se me va a cerrar, o sea que para el tiempo menor que 0, si se va a cerrar es porque estaba abierto. Entonces lo que voy a tener para el tiempo menor que 0 es un circuito abierto, y para esto, para un tiempo mayor que 0, lo que voy a tener es un circuito cerrado, cortocircuito. Bueno, entonces acá, como vemos, este circuito, pues para el tiempo menor que 0, esto está cerrado. Entonces, bueno, lo que tenemos que pasar, o vamos a pasar de la premisa de que nosotros íbamos resuelto un circuito de este tipo, un circuito en el que tenía una fuente de tensión, ¿no?, con una resistencia, y acá un condensador, un capacitor, y habíamos hallado el voltaje en el capacitor. Ya sabemos que en ese circuito, de esta manera, el voltaje en el capacitor se me comporta de la siguiente manera: un voltaje inicial menos un voltaje final, Euler a la menos T sobre tau, más el voltaje final. Es esto medido en voltios, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos que tratar de identificar o de hallar primero en un circuito es el voltaje en el capacitor. Siempre lo vamos a tratar de hallar de esa manera. Entonces, esta ecuación tiene tres incógnitas, que sería el voltaje inicial, el voltaje final y la constante de tiempo, ¿sí? Si sabemos esas tres incógnitas, podemos hallar. Está entendido que acá la constante de tiempo, tau, es la resistencia por el capacitor. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de hallar esas tres constantes, ¿no? Bueno, entonces el voltaje inicial siempre lo vamos a hallar para un tiempo menor que 0, que es cómo estaba el circuito antes de que ocurriera el evento, ¿sí? O en el tiempo antes de que ocurra el evento. Puede ser que en otros ejemplos tengamos switches o fuentes que conmutas en diferentes tiempos, no necesariamente en 0. Entonces, antes de que ocurra el evento, vamos a mirar cómo estaba o cuál era el voltaje que había almacenado en el circuito. El voltaje final lo vamos a hallar con el circuito cuando Y sea mucho mayor o 0, o sea, cuando
El, esto cierra, por ejemplo, en este caso cierra el switch y se me estabiliza el capacitor. O sea, si se me estabiliza el capacitor, estoy haciendo de cuenta que, que esto, que el, que el condensador ya está a circuito abierto. Y la constante de tiempo se halla con el circuito, con el tiempo mayor que cero, ¿sí? Lo que estoy haciendo, por ejemplo, para hallar la constante tau es pararme desde los terminales del capacitor y hallar la resistencia equivalente en el circuito que tengo en el tiempo mayor que cero. Vale. Entonces vamos a empezar a hallar, por ejemplo, esta condición inicial. La primera condición inicial, pues el circuito está acá conectado, ¿sí? El circuito estaría conectado, entonces prácticamente lo que tengo es esto. Vamos a copiar el circuito. Este es el circuito que tengo en el tiempo menor que cero. Y me piden hallar el voltaje inicial. El voltaje inicial es cuando el capacitor ya se me ha estabilizado. O sea que si el circuito, si el capacitor está en estado estable, es porque el capacitor se me está comportando como un circuito abierto. Entonces realmente el circuito que tengo que analizar sería un circuito. Bueno, esta resistencia de 2 kilo ohms queda en serie con un circuito abierto y se me iría, ¿cierto? Entonces esas resistencias kiloohms quedó a circuito abierto. Ahora me piden el voltaje en el capacitor. Si yo hiciera la LVK acá en el voltaje en el capacitor, me doy cuenta que el voltaje en esta resistencia de 2 kiloohms es cero porque está a circuito abierto. Entonces la corriente que está pasando por esa resistencia de 2 kiloohms es cero. La corriente que si la corriente que está pasando por esa resistencia de 2 kiloohms es cero, por ende el voltaje es cero. Entonces el voltaje del capacitor sería el mismo voltaje de esta resistencia de 1 kilo ohm, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá como me quedó un circuito como en una sola malla, puedo hacer ahí un divisor de tensión. Entonces, hallo el voltaje inicial haciendo un divisor de tensión. Entonces sería 1 kilo ohm por 20 dividido entre la suma de las dos resistencias. Y hacemos esa operación, entonces, y eso me da que el voltaje inicial era de 8 voltios. ¿Listo? Bueno, entonces esa es yo tengo la primera constante, la primera condición inicial. Entonces eh, tengo que conocer el voltaje final. El voltaje final sería con el circuito con el tiempo mayor que cero. Entonces esto se me abre. Entonces el circuito que tengo en el tiempo mucho mayor que cero sería algo así. Bueno,
Bueno, la parte del circuito que va a interesar siempre es la que tenga el lado del condensador, ¿cierto? Entonces, vemos de que, por ejemplo, esta resistencia de 20 voltios, perdón, esta fuente de voltaje de 20 voltios, está circuito abierto, y esta resistencia 1.5 kilo ohms también está abierto, o sea que el circuito, quitando ahí los circuitos abiertos, lo puedo expresar de la siguiente manera. Eh, Esta resistencia esta acá era de 2 y es la otra de 1. Y este era de... Bueno, listo. Entonces vamos a analizar este circuito cuando, cuando el tiempo sea mucho mayor que cero. Entonces, si el tiempo es mucho mayor que cero, el circuito que ya está simplificado, el capacitor lo reemplazo por un circuito abierto y mi objetivo sería ahí hallar el voltaje de circuito abierto. Dado que, por ejemplo, en ese circuito no hay fuentes, pues ya el voltaje ahí en el capacitor después de mucho tiempo va a ser cero, al no haber fuentes, porque ahí no va a haber ninguna corriente y por ende, si la corriente es cero, pues el voltaje va a ser cero en todos los elementos, ¿sí? Porque el circuito que analizaríamos, el circuito que analizaríamos sería esto. Acá el circuito abierto y acá me están pidiendo el voltaje final. Si yo hiciera acá, por ejemplo, una LVK, pues esto, acá la corriente es cero. Y si la corriente es cero, pues si hiciera la LVK, el voltaje acá es cero, voltaje acá es cero, y por ende el voltaje ahí en final sería cero. Entonces ya sabemos de que cuando no haya fuentes, ahí el voltaje final, pues me va a dar 0 voltios. Listo, entonces ya tengo lo que es el voltaje final, el voltaje inicial, y lo que haría es la constante de tiempo con el circuito con el tiempo mayor que cero, o sea, para hallar este estado. Entonces tengo este circuito que es el circuito con el tiempo mayor que cero. A este circuito lo que voy a hacer es pararme dentro de los terminales del capacitor y hallar la resistencia equivalente apagando las fuentes. Dado de que, por ejemplo, acá vemos de que no hay fuentes, pues las fuentes ya están apagadas. Entonces esto voy a hallar la resistencia equivalente. Si yo hallo la resistencia equivalente desde estos terminales, me veo que la resistencia equivalente, pues este 1 kilo ohm y este 2 kilo ohm están en serie. Entonces la resistencia equivalente ahí sería de 1 más 2K, o sea de 3 kilo ohms. Y con eso puedo hallar la constante de tiempo tau, que sería con esta resistencia equivalente. Entonces tenemos el condensador de 10 microfarads, lo multiplicamos por 3 kilo ohms. Y me da que la constante de tiempo tau es de 0,03 segundos, o sea, 30 milisegundos. Listo, entonces ya al final de cuentas, pues ya tenemos 30 milisegundos o 0,03 segundos, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos lo que es voltaje inicial, voltaje final y la constante de tiempo. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar en la ecuación. Entonces
tengo que el voltaje del capacitor al final de cuentas se me va a comportar voltaje inicial menos voltaje final doble a la menos T sobre tau más el voltaje final. Entonces, voltaje inicial era de 8. Es 0. Listo. Entonces, 1 dividido entre 0.03 me da 33.33. Y este sería el voltaje en el capacitor. Bueno, ahí ya hay la primera constante que me están pidiendo. La segunda que me están pidiendo, bueno, es la corriente en el capacitor. Entonces, bueno, la podemos hallar de la siguiente manera. Bueno, sabemos que la corriente en el capacitor sería igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Y como ya tengo el voltaje en el capacitor, pues simplemente reemplazo y entonces esto me quedaría 10 microfaradios, que sería 10 por 10 a la menos 6 por la derivada. Bueno, realmente por ejemplo acá puedo sacar el 8, que es una constante, y queda la derivada de listo. Entonces simplemente voy a operar ahí. Entonces 10 por 8, eso me da 80 por 10 a la menos 6. Ahora derivo de esto, entonces primero derivo por la interna, entonces eso me da la derivada de menos 33,33 t menos 33,33 por la derivada de Euler, y Euler es el mismo Euler, ¿no? Listo, entonces bueno, multiplico 80 por 10 a la menos 6 por menos 33,33 y eso da 2.76 por 10 a la menos 3, o sea, eso es, lo puedo expresar en miliamperios, entonces eso es, como está por 10 a la menos 3, las unidades serían 1000 miliamperios, y de esa manera hallé la corriente ahí en el capacitor. Esa sería una forma de hallarlo. La otra forma de hallarlo pues sería, bueno, coger el circuito que está en el tiempo mayor que cero y y reemplazar el capacitor por una fuente de tensión. Entonces, el circuito que tengo en el tiempo mayor que cero es un circuito. Y ahí donde iba el condensador ya no voy a colocar
Ya no voy a colocar el condensador sino una fuente de voltaje, y la fuente de voltaje va a valer lo que vale el voltaje del capacitor, o sea, BC de T, que sería esto, hacia acá. Y esto es 1,5 kiloohmios y esto 1 kiloohmios. Y me interesa hallar la corriente acá, entre el capacitor. Entonces, si yo hago la LVK así, haciendo la LVK ahí, sería un K por IC más 1,5 K corriente del capacitor más BS de P igual a 0. Y de ahí despejo, ¿no? Bueno, factorizo IS, que quería multiplicado por 2,5K. Y este S pasa acá negativo. O sea que la corriente en el capacitor es menos voltaje en el capacitor de T sobre 2,5K, o sea 2 sobre 2500. Eso me tiene que dar este mismo resultado. Entonces, que sería 8 dividido entre 2500. Me está dando 3,2. Si utilizo las resistencias que... es que esta resistencia era de 2 kiloohmios. La resistencia era de 2 kiloohmios, no de 1 kiloohmio. Entonces, corrijo acá. La resistencia era de 2. 32,2. Entonces, bueno, esta resistencia era de 2 kiloohmios. Entonces acá 3K, o sea que esto es dividido entre 3000. Entonces ahora sí, 8 dividido entre 3000, o sea 2,66. Bueno, ahí por cifras 2,77, pero lo podemos, dejémoslo así como de esta manera. Menos 2,66 Euler a la menos 33,33 T en miliamperios. Bueno, listo. Ya hallé la corriente ahí en el capacitor, ¿no? y CDT. Bueno, ¿qué era lo otro que me estaban pidiendo? Bx. Bueno, Bx lo puedo hallar acá con este circuito. Si yo lo tengo acá, yo empecé por una fuente. Me están pidiendo acá más o menos Bx. Veo que la corriente en el capacitor toca por el negativo, o sea que Bx ahí en ese circuito sería menos 1K, o sea menos 1000, acá porque lo toca por el negativo, la corriente del capacitor, menos 1000 y C. Entonces reemplazo ahí y eso me da positivo 2,76 Euler a la menos 33,33 T en voltios. Y bueno, esas serían las 3 respuestas que me interesaría. Sería esta, la voltaje en el capacitor, la corriente en el capacitor y este de X. Bueno, eso sería todo.